¿Cómo que qué pasa? ¿Me estás persiguiendo en toda la maldita partida que tienes contra mí? Fresh meat. No pienso disculparme. Fresh meat. Fresh meat. Fresh meat. Fresh No. meat. Toma esto, maldito. Los juegos del género de supervivencia estuvieron evolucionando al pasar de los años en la plataforma en general, al inicio siendo un género más del montón que con el paso del tiempo se fue desarrollando poco a poco, y no me refiero a juegos que son de sobrevivir en general como 99 noches en el bosque u otro, me refiero a juegos de supervivencia de uno contra todos, juegos como Forsaken, Day of the Dead, Outcome Memories, Pilar Chase, o otros de este estilo, y pensar que hace años los juegos de supervivencia no eran nada comparado a los juegos de ahora, o algo así, y es que este género fue evolucionando con el paso del tiempo, ideando varios cambios, probando nuevas ideas, mecánicas, o demás cosas que hicieron que los juegos de supervivencia se convirtieran en lo que son ahora. Por eso el día de hoy hablaremos sobre los juegos de supervivencia en Roblox, explicaremos cómo este género pasó de verse hacia convertirse en uno de los pilares más importantes en la plataforma, descartando algún que otro juego, explicaremos su historia de cómo iniciaron y cómo se fueron desarrollándose y convirtiéndose en los juegos que son ahora, así que bueno, sin nada más que decir, comenzamos. En Roblox han existido miles de juegos con sus respectivos géneros, como el terror, aventura, acción u otros, pero a inicios de este año volvió a revivir un género no tan relevante en la plataforma, los juegos del género de supervivencia, más en específico los juegos de supervivencia de uno contra todos, o mejor dicho juegos estilo Survive the Killer, el cual desde la creación de juegos como Survive the Area 51 u otros de este estilo, no resonaría hasta este 2025, pero no nos adelantemos, al investigar de juegos de supervivencia antiguos no encontré absolutamente nada, solo el juego del Área 51, Flare Facility y Survive the Killer. Los olds de internet sabrán cuál es este, pero la cosa es que en aquel entonces estos juegos no tenían ni la mitad del refinamiento, ideas o mecánicas, eran simples y casi experimentales, y sin que nadie lo supiera, sería uno de los géneros más fuertes y virales del futuro. Con el paso del tiempo, estos primeros intentos empezaron a inspirar a otros creadores, la idea de un jugador siendo el asesino y los demás intentando sobrevivir, sonaba demasiado divertido como para no expandirse, pero Roblox en ese tiempo todavía no tenía una comunidad tan obsesionada con el horror o la supervivencia, era un ambiente más caótico, más random, más de experimentar sin saber si alguien realmente jugaría lo que hacías. Aún así, poco a poco fueron apareciendo propuestas nuevas, algunas se quedaban en lo básico, corre, escóndete y reza para no morir, otras empezaron a meter pequeñas mecánicas, minijuegos, puzzles, o elementos que más adelante se volverían estándar del género, pero aún así, nada de esto explotó, eran juegos que existían, sí, pero no dominaban la plataforma. Fue entonces cuando Survive the Killer tomó más forma, y aunque hoy en día no sea el rey absoluto del género, sí ayudó a recordarle a la comunidad que estos juegos podían ser frenéticos, adictivos y llenos de tensión. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegaría después, cuando nuevos desarrolladores decidieron tomar la idea base y darle un giro más moderno, más pulido y más estratégico. Aquí es donde entran juegos como Forsaken, Day of the Dead, Outcome Memories, Pilar Chase y otros aún más recientes. Estos títulos no solo copiaron la fórmula, la transformaron, agregaron habilidades, roles más complejos, killers con patrones únicos, mapas diseñados específicamente para persecuciones tensas, y sistemas de progresión que hacían sentir cada partida diferente, y lo mejor a mi parecer, sus increíbles temas que son una jodida joya.
Así, sin darnos cuenta, pasamos de juegos simples donde el killer solo corría detrás de ti, a experiencias completas que mezclan estrategia, caos, trabajo en equipo, habilidades activas, estilos de arte muy marcados y unas comunidades más interesadas por este contenido. Es curioso pensar que un género que alguna vez fue considerado otro más del montón, ahora esté dominando plataformas como YouTube o TikTok, y las listas de juegos más jugados de Roblox, pero la evolución no fue magia, fue el resultado de años de prueba y error, de ideas descartadas, de mecánicas reinventadas y de creadores que realmente quisieron empujar el género al siguiente nivel. Para entender por qué hoy los juegos de supervivencia uno contra todos están tan arriba, primero hay que mirar hacia atrás, a esos días donde Roblox era un laboratorio gigante de ideas raras, prototipos, y juegos que se sentían más como experimentos que como proyectos serios. En esos tiempos, hablamos de la era 2012 a 2016 más o menos, la comunidad no estaba enfocada en crear experiencias pulidas, sino en divertirse. Los géneros que dominaban en esos tiempos eran los zombies, icons, simuladores, el horror si existía, pero era bastante simple, y dentro de ese caos de vez en cuando aparecían pequeños intentos de supervivencia contra un asesino. Eran juegos donde un jugador era un monstruo o killer improvisado, normalmente con un modelos medio rotos y cutres, y los demás simplemente corrían por pasillos gigantes sin mucha lógica, no tenían narrativa, no tenían equilibrio, y definitivamente no tenían mecánicas de persecución como las que hoy vemos. Los primeros prototipos, juegos como Survive and Kill the Killer sin Área 51, marcaron un antes y un después, no porque fueran exactamente uno contra todos, pero sí porque introdujeron la idea de un espacio cerrado, enemigos que cazaban jugadores, y la sensación de estar atrapado con algo que te quiere matar. Para ese entonces, la idea era nueva. Nadie pensaba en roles, habilidades, killers con patrones o balance, todo era muy simple, pero esos juegos encendieron una chispa para los creadores de juegos. Luego aparecerían otros intentos más cercanos al formato que conocemos, mapas pequeños, un asesino más rápido que los jugadores, tiempo límite, pero aún así, no terminaban de despegar, y es que la razón era muy simple, Roblox todavía no estaba listo para ese género, les hacía falta muchas cosas para lograr hacer algo bueno, los sistemas de movimiento, físicas, animaciones y scripts eran mucho más limitados, hacer un killer rápido, fluido y funcional era bastante difícil en esos tiempos, muchos juegos se veían toscos, se sentían lentos, además que el público no buscaba tensión ni experiencias intensas, querían juegos relajados o coloridos. El horror se veía como algo secundario, el concepto de un jugador versus todos no estaba bien entendido en Roblox, solo algunos juegos de como Dead by Daylight empezaban a popularizar el formato, así que aunque existieron prototipos interesantes, ninguno rompió la barrera ni logró que el género se volviera tendencia. Años después la situación explotó, y esto no fue casualidad, todo cambió cuando desarrolladores empezaron a tomar el concepto base de killer versus sobrevivientes y lo rediseñaron para la nueva audiencia de Roblox, una comunidad más grande y más exigente, más fanática del horror y con ganas de juegos rápidos y adictivos. Así nacieron los pilares del género moderno como Forsaken, el juego que empezó con todo esto, las persecuciones, su estilo visual, su historia, sus asesinos icónicos, su música, la sensación de tensión y movimiento rápido, y lo más importante, la estética del antiguo Roblox que lo hacía diferenciar a todos los demás juegos. Forsaken hizo que miles de jugadores se empezaran a interesar de estos tipos de juegos, lo que causó que otros creadores empezaran a inspirarse y crear más juegos de supervivencia, casos como Die of Dead, caótico, impredecible y divertido. Este juego también había creado algo que también lo hacía diferenciar, metió algo que pocos juegos habían probado, su música, habilidades aleatorias por ronda y asesinos originales y bastante buenos, cada partida era un caos distinto, y eso lo volvió adictivo. Outcome Memories, más narrativo, más misterioso, estética creepypasta, roles y mecánicas que exigían coordinación, y también se hacía destacar por ser el sucesor de Sonic.exe de Disaster, trayéndonos los personajes del mundo del Sonic clásico, junto a la mayoría de exes que existen, incluyendo su banda sonora y demás cosas. Y hablando del futuro, hay juegos que ya están demostrando que el género todavía tiene muchísimo por ofrecer, hay proyectos que en mi opinión más sincera, podrían incluso superar a Forsaken, títulos como Breaking and Steal Things, Robloxian Until Dawn o Down by Fate, que aunque no son tan conocidos, tienen ideas frescas, mecánicas únicas y ese algo que hace que un juego pegue fuerte si recibe la atención correcta, y eso sin mencionar los futuros juegos de supervivencia que están por llegar a la luz próximamente, cosas como Remains of
Robloxian, Hidden Jourbes, Termination Protocol, y muchos otros que, siendo totalmente honesto, les veo un potencial enorme para convertirse en los próximos pilares del género, porque al final, el género de supervivencia uno contra todos nunca se mantiene quieto, siempre aparece un juego nuevo, una idea distinta, un asesino inesperado, algo que vuelve a prender la chispa y hace que toda la comunidad regrese. Aunque sea bastante bueno que esta categoría reviviera en este año trayendo y creando grandes comunidades, inspirando a otros creadores a hacer lo mismo con la intención de seguir puliendo este género y llevándolo adelante, en este video pude mencionar lo bueno de estos juegos, y expliqué cómo revivió y trajo algo innovador, pero realmente no todo es color de rosas, la mayor parte de estas comunidades son de las peores de la plataforma, más que nada por ciertas personas culpables de esto mismo, y la constante toxicidad que nos podremos encontrar, polémicas demasiado graves que afectaron la vida y la salud de muchas personas, contenido de dudosa calidad por personas enfermas de la cabeza, y créanme, esto no es lo más grave, esto es lo peor de los juegos de Roblox, que a primera vista puede ser divertidos o innovadores, sino que cada uno de ellos esconden demasiadas cosas asquerosas, y mientras uno explora e indaga, puede encontrar lo peor, y esto es una advertencia para los más pequeños, tengan cuidado con lo que hacen en las redes sociales, se pueden llegar a meter en problemas, o pueden llegar a convertirse en la próxima víctima de la plataforma. Bueno, creo que eso ha sido todo por el video del día de hoy, ¿qué tal les pareció? Si les gustó el video les agradecería si vieran la primera parte de esta serie hablando sobre la categoría de los juegos de terror, me costó mucho hacer estas dos partes en un corto periodo de tiempo, les agradezco a mis amigos GTZ y a Educalito por ayudarme a hacer la animación del inicio del video, no te olvides de suscribirte y dejar tu like si te gustó el video, y comenta qué opinas acerca de los juegos de supervivencia, ¿crees que esta categoría mejore con el paso del tiempo? Recuerda que me puedes seguir en Roblox, y unirte al grupo por si aún no lo has hecho, y de paso seguirme en mis demás redes sociales, pero bueno, sin nada más que decir, yo soy Oja, hasta la próxima.